Buenos días, mi nombre es Walter Ramón Jiménez y conmigo van a tener el espacio curricular de filosofía. Esta es la primera experiencia virtual que tengo digamos así, debido a esta situación tan especial. Y vamos a tratar de desarrollar esta materia lo más claramente posible para que ustedes puedan entenderla y puedan salir con éxito de cursar este espacio curricular. Comenzamos entonces esta experiencia. Nos adentramos aquí a lo que es la primera clase de filosofía. Vamos a entrar a entender o tratar de reflexionar sobre algunos de los aspectos generales que hay que tener en cuenta a la hora de considerar el conocimiento filosófico, y por ello vamos a referirnos en este caso a lo que es conceptualizar a la filosofía. Para ello vamos a tomar como referencia el texto de García Morente, Lecciones Preliminares de Filosofía, para poder hablar sobre el concepto de filosofía. García Morente, en cuanto al proceso de conceptualizar un conocimiento, va a plantear en primer término el tema de lo que es la vivencia. Y él va a hablarnos, digamos así, de situaciones que nos van a marcar una diferencia entre solamente el mero estudio y la vivencia. Por ejemplo, él va a tomar el ejemplo como podríamos decir, tenemos un especial interés en conocer la ciudad de París y por ello nos abocamos a tratar de buscar libros que hablen sobre París, nos describan sobre las calles, tengan fotos sobre los museos y los monumentos que tiene la ciudad de París. Y obviamente también vamos a recurrir a la internet, vamos a buscar en las distintas páginas imágenes, videos de gente que pasea por las plazas de París, y esto nos va a llevar, por supuesto, tiempo, más sobre todo si tenemos que leer libros, nos va a llevar bastante tiempo, pero como estamos interesados lo hacemos, y eso nos va a permitir tener una idea clara, clarísima, quizás de lo que es París. Ahora, hay que tener en cuenta otro aspecto. Supónganse que a nosotros se nos da la oportunidad de ser estudiantes de intercambio en París por una semana, y en esa semana, que es todo pago, tanto la estadía como el viaje, la pasamos en la ciudad de París. Estamos desde el primer día caminando por sus calles, sintiendo su clima, sintiendo sus aromas, escuchando los sonidos, entrando en contacto con la gente de París para escuchar su forma de hablar y percibir su forma de ser. Visitamos los distintos monumentos, el Museo del Louvre, sus obras, sus reliquias. Vamos a la plaza y escuchamos a los artistas callejeros. Es decir, tenemos toda una semana en donde vivenciamos las mañanas, las tardes y las noches parisinas. Vivenciamos los sabores, los sonidos, los aromas. Vivenciamos las percepciones sobre los paisajes de la ciudad de París, y esto nos va a llevar toda la semana que nos dure esta experiencia de ser estudiantes de intercambio, y esto nos va a dar una idea acerca de lo que es París. Y podríamos decir que entre haberlo estudiado mucho tiempo a París a través de los libros, videos e internet, o estar esa semana en París, para nosotros tiene mucho más valor para poder decir lo que es París, la experiencia, la vivencia misma de haber estado allí.
porque eso a nosotros nos va a dar una acabada, digamos así, una acabada vivencia de lo que para nosotros es París, en una vivencia directa de lo que es esa ciudad. Por esa razón, para García Morente la vivencia es un componente esencial para el conocimiento humano. Y en cuanto al conocimiento humano, si hablamos de la filosofía, lo que va a señalar García Morente es que la filosofía es, como conocimiento principalmente, un hacer humano, como todos los saberes que el hombre va haciendo en su construcción del conocimiento. Este hacer humano, que es la filosofía, se hace en la vivencia. Pero también hay que entender qué implica la vivencia aquí. La vivencia, para entender su importancia en los procesos de conceptualización de cualquier tipo de conocimiento, es muy significativa. Por ejemplo, tomemos la biología. La biología lo podemos estudiar y lo podemos conocer de dos maneras: solamente a través de los libros, por los cuales vamos a leer libros de biología, vamos a ver quizás algún video sobre ecosistema, y hasta podríamos ver algunas imágenes o fotos. O también podríamos tener las oportunidades y los espacios para poder estar en contacto directamente con un sistema ecológico, poder observar directamente un sistema de relaciones entre seres vivos que nos permitiría a nosotros tener una vivencia muy enriquecedora acerca de lo que es la biología, pudiendo observar las relaciones entre los seres vivos, las cadenas alimenticias, la estructuración de ese ecosistema, el equilibrio biológico. Y esto nos permite a nosotros poder hablar de la biología con cierta autoridad. ¿Por qué? Porque la vivencia lo que nos da es, para cuando nosotros tengamos que conceptualizar, nos da la consistencia del componente vital, porque el componente vital es lo que hace que nuestras definiciones, nuestras conceptualizaciones, nuestros conocimientos tengan mucho sentido, que es muy diferente a hablar desde aquellos procesos de conocimiento en el cual no hubo vivencia alguna de ese campo de saber. Y por lo tanto, lo único que va a haber es solamente una comprensión, una definición sin sentido, quizás solamente captada de una manera superficial por nuestro intelecto, y hasta solamente memorizando conceptos que a veces ni entendemos. Por esa razón la vivencia es muy importante. Entonces vamos ahora a tratar de establecer, según García Morente, cómo se define o cómo se puede definir a la filosofía. En este caso, lo que va a plantear él es que en este primer momento en que, o por lo menos en el que estamos en contacto con lo que es el saber filosófico, podremos leer algunas definiciones, pero esto no nos va a dar una vivencia de lo que es la filosofía. Para hablar de la definición y la vivencia filosófica hay que saber distinguir qué tipo de vivencia es la que requiere la filosofía para poder ser definida. Y él toma un ejemplo. Por ejemplo, lo toma a Hegel, filósofo alemán del siglo XIX, y va a decir precisamente García Morente que si yo, como profesor de filosofía, les hablase sobre la conclusión a la cual arribó Hegel, una reflexión muy significativa que tuvo mucha significatividad para el pensamiento filosófico de ese siglo y que hace mucho ruido hasta hoy en día,
sería, por ejemplo, el poder manifestarles que Hegel llegó a la conclusión de que todo lo real es racional y todo lo racional es real. Nosotros podemos tomar esta definición, esta conclusión a la que arribó Hegel, podemos interpretarlo con nuestra capacidad intelectual, aplicar obviamente todos nuestros procesos lógicos y deducir que Hegel quiso decir con esta conclusión de que si tomamos todo aquello que la razón puede explicar, es porque se está refiriendo a una realidad, a algo real. Y todo lo que es real puede ser explicado racionalmente. Por lo tanto, lo que está planteando es una identidad entre realidad y razón a través de la lógica. Pero también podemos decir lo siguiente, o sea, aun cuando nosotros podemos entender esto de la frase o de la conclusión de Hegel, sin embargo, esta interpretación que nosotros hacemos todavía está vacía de sentido. Y ahora les paso a explicar por qué desde la filosofía. A Hegel lo podemos seguir desde otro punto, desde otro, digamos así, aspecto. Tomando la conclusión a la cual ha llegado, comienzo a indagar sobre la vida de Hegel. Obviamente Hegel es del siglo XIX, así que tendré que ir a su historia, la sociedad de su momento, cómo era la historia en ese momento de política, económica y social del contexto en el cual Hegel estaba inmerso, cómo fue su vida, y leer algunas de sus obras, aunque no llegue a leer todas las obras porque son muchas las obras que escribió Hegel. Podremos leer algunos artículos y podremos, que esto obviamente nos va a llevar tiempo, podremos entender cuáles han sido los caminos y los derroteros que han llevado a Hegel a orientarse o a conducir su reflexión hacia esa conclusión y poder entender en definitiva por qué Hegel llega a expresar ese pensamiento como lo expresa. Entonces, cuando nosotros podamos hacer eso podría decir que nosotros podemos hablar con significado acerca de la frase de Hegel, porque tiene un componente que es el componente vital. Y en este caso, el componente vital en la filosofía está dado por la experiencia intelectual de poder entrar en contacto con las palabras, con los pensamientos de Hegel. De esta manera también se puede decir que definir la filosofía o definir el pensamiento de Hegel no se logra de la noche a la mañana. No es una cuestión que surja inmediatamente, sino que esto nos va a llevar tiempo, indagar sobre su vida, leer alguna de sus obras o leer algo sobre filosofía, tener la experiencia intelectual de lo que es este campo de saber, nos va a llevar tiempo. Es decir, no podría yo decirles ahora en este momento qué es la filosofía para que ustedes me digan, esta es la filosofía. No. Ustedes, por ejemplo, yo no me aventuraría a dar una definición de filosofía si fuese alumno ahora, porque recién estoy entrando en contacto con la filosofía. Y quizás transcurrido todo este año, pasado quizás 2 o 3 años más en los cuales estuve dedicándome a indagar sobre la filosofía, y a poder tratar de entender este campo de conocimiento, quizás de aquí a 3 años esté en condiciones de decir con significatividad, con el componente vital, de decir qué es la filosofía. Por esta razón es importante tener en cuenta que la vivencia filosófica es una vivencia de tipo intelectual. La vivencia que habíamos planteado anteriormente de la biología es una vivencia de tipo intelectual, pero también experiencial sobre todo. Entonces aquí hay que entender que los conocimientos que nosotros podamos obtener tienen que tener la consolidación de los componentes vitales, tanto intelectuales como los componentes experienciales. Y ustedes que han elegido la carrera del profesorado
tienen que entender que su idea acerca de lo que es la educación, de lo que es en sí la tarea del profesor, no les va a llevar tiempo, por supuesto, de poder definirla, conceptualizarla, construirla, pero tiene que estar consolidada por una fuerte, digamos así, por un fuerte componente vital, por un fuerte componente vivencial, experiencial por un lado, y, o quiero decir, intelectual por otro lado, porque, es decir, los libros solos, las teorías por sí solas no nos van a dar una idea acabada de lo que es la educación. Y las experiencias por sí solas, sin el encuadre y el marco de las teorías pedagógicas o de las teorías psicológicas, tampoco nos va a dar un entendimiento acerca de las experiencias educativas si nosotros no hacemos una conjugación entre estos dos tipos de vivencia. Tienen que entender que para ser buenos profesores tenemos que consolidar nuestras vivencias. Y para eso nos tenemos que entregar a la vivencia, tanto de experiencial y directa desde los sentidos, como a la tarea de tener vivencias experiencial y directa desde el intelecto. Cuando hablamos sobre todo de las teorías, desde el campo de saber que ustedes tengan que trabajar para poder ser profesores. Bueno, esto es importante de tener en cuenta. Y desde acá, por supuesto, simplemente lo que me queda es poder decir que vamos a continuar con las clases y vamos a ir avanzando sobre otros temas que va a ir profundizando García Morente. Bueno, hemos llegado al final de esta primera clase. Espero que las explicaciones hayan sido lo más claramente posible. Por ahí no pude evitar repetir varias veces algunos términos que son necesarios de remarcarlo porque hay que tenerlos en cuenta. Y bueno, espero que sea aprovechada esta clase para poder realizar preguntas acerca de esta instancia y bueno, para entender de que hay que reflexionar y la reflexión implica cuestionar y cuestionarse. Nos vemos en la próxima clase.